Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida al seminario del foro Intercambio de Experiencias en el Licenciamiento de Reactores Modulares Pequeños. Este seminario tiene como objetivo reunir a destacados especialistas para abordar aspectos sobre el licenciamiento de SMR, generando un espacio de análisis y de intercambio de ideas y conocimientos en la materia. Antes de comenzar, les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para no entorpecer la comunicación. Luego de las presentaciones previstas, vamos a disponer de un espacio para consultas, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran consultar. Y además, durante las presentaciones está disponible el chat, donde pueden colocar allí también las consultas que las vamos a leer y las vamos a responder una vez finalizadas las presentaciones. Para comenzar, le quiero dar la palabra a la señora Paula Calle Vives, oficial superior de seguridad nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien será la moderadora de este encuentro. Y Paula, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta y participar de este seminario y estar aquí con nosotros. Estupendo, muchas gracias y muy buenos días. Es un gran placer moderar este seminario del foro y es un gran placer poder escuchar las presentaciones tan interesantes que nuestros ponentes tienen para nosotros hoy. Ya sabéis todos los detalles sobre las preguntas que vienen al final, así que sin tardar más, será un placer para mí introducir al señor Nicolás Torano, que es nuestro primer expositor. Nicolás es graduado de la Universidad Tecnológica Nacional en Ingeniería Industrial. Realizó la especialización en reactores nucleares y su ciclo de combustible en la Universidad Nacional San Martín y la especialización en seguridad nuclear otorgada por la Universidad de Buenos Aires. Ahora trabaja en la Autoridad Reguladora Nuclear de Argentina desde el 2010, en la Gerencia de Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares, y participó en el proyecto, very important, a first of a kind, de licenciamiento del reactor de CAREM y de otros reactores argentinos. Nicolás nos va a presentar la experiencia en Argentina desde el punto de vista del marco regulatorio y el enfoque no prescriptivo que tienen. También nos va a introducir el proceso de licenciamiento, generalmente y específicamente el proceso que siguieron para CAREM, y también nos va a hablar de actividades más recientes. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Paula. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Es mi primera presentación en mi primer seminario como integrante o como parte del foro, y así que estoy muy contento de poder participar. Voy a compartirles pantalla y ventana. ¿No? Perfecto, y ahora la... Segundo, que tenemos unos inconvenientes con el mouse, que está un poco sensible. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se puede visualizar? Se puede ver, pero no está en formato de presentación completa. No, tengo que ir de acá, ¿no? Dejar de compartir y volverlo a apretar. Pero la vemos, la vemos. Perdamos un... Estamos lidiando con un mouse muy sensible. Es muy sensible el mouse, entonces prende Es una lucha entre el hombre y el mouse, pero lo vamos a lograr. Y por ahí dejar de compartir y volver, sí se puede. Deme un segundo, ya lo vamos a ver. Ahí está. La pongo acá. Esa, ¿verdad? Que tenés que dejar de hacer eso. Volver a compartir, ¿verdad? A ver. ¿Sí? Pantalla. Espera que llame el sistema, si no.
No permite. Ahí está. ¿Ahí se ve completa? Perfecta, perfecta. Bárbaro. Ahora sí. Gracias. Perdón la demora. La paso Sí, con este trabajo. Bueno, dentro de este seminario, Intercambio de Experiencias en Licenciamiento de Reactores Modulares Pequeños, la idea es contar un poco cuál es nuestro enfoque regulatorio y posteriormente nuestro marco regulatorio, una breve introducción a lo que es el licenciamiento de instalaciones clase 1, de lo que nosotros entendemos por ese tipo de instalaciones, y particularmente la experiencia de licenciamiento con el reactor prototipo Karen 25. Como enfoque, ustedes saben, dentro de nuestro marco, o sea, nuestro marco regulatorio está creado en lo que las funciones de la ley nuclear, la ley de actividad nuclear, le confiere a la ARN. Esa atribución que tiene la ARN es la de dictar las normas regulatorias, lo que conforman el marco normativo. Dentro de ese marco se estableció un enfoque regulatorio no prescriptivo o orientado a objetivos, con el fin de poder abarcar los diferentes tipos de tecnologías. No sé si ustedes saben, entiendo que sí, que en la Argentina hay distintos tipos de reactores nucleares. En su mayoría son reactores de agua pesada, uranio natural y agua pesada, pero son distintas clases. Las atuchas son diferentes de embalse. La idea de la cuarta central era una central de uranio enriquecido y agua liviana. El CAREM es un reactor de agua liviana y uranio enriquecido. Y la idea de ese marco no prescriptivo ayudaría a manejar al licenciamiento de esos diversos tipos de tecnologías. Entonces, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Las normas regulatorias es un conjunto de conceptos fundamentales orientado al cumplimiento de esos objetivos de seguridad, apoyados por el sistema regulatorio y abarcando todas las áreas de nuestra incumbencia, como son la seguridad radiológica y nuclear, la protección y la seguridad física, las salvaguardas y la no proliferación. Es decir, se traduce a que la solución de ingeniería que decide el regulado es independiente a nuestra decisión y lo que tienen que cumplir son los objetivos de seguridad que están en esa normativa. Esto es un pantallazo de algunas de las normas, específicamente la serie 3 de las normas relacionadas con reactores nucleares de potencia, las cuales abarcan distintos tipos de incumbencia, por ejemplo, asociadas con el diseño de reactores de potencia, específicamente en instrumentación y control, contención, dosis para los trabajadores, requisitos para la operación, etcétera, etcétera. Este proceso actualmente, como ahí se menciona, está en revisión para adecuarlo y armonizarlo con el resto de la normativa IAEA. Y algo que después quizás vamos a mencionar como un ejemplo es cuando este marco regulatorio tiene o se detecta algún faltante, es decir, alguna norma que no está contemplada, muchas veces lo que hace la autoridad regulatoria es adecuarse o referenciarse a normativa internacional como guía o, en algunos casos más particulares, como una definición práctica para alcanzar esos objetivos. Ahora más adelante vamos a ver algún ejemplo. Lo que es el proceso de licenciamiento que yo les comentaba antes, las instalaciones clase 1, que las diferencia, bueno, esas instalaciones clase 1 son las que confieren o tienen etapas de licenciamiento de más de un paso, ¿no? Como se ve acá, en donde dice el proceso formal, abarca 4 pasos, que es desde la licencia de construcción, la licencia de puesta en marcha, la licencia de operación y la licencia de retiro del servicio. Eso es como lo que nosotros consideramos los pasos formales. Para alcanzar cada paso hay que cumplir con una serie de requisitos que se llaman, en muchos casos, son de documentación de carácter mandatorio, los cuales tiene que cumplir la entidad responsable o el que solicita la licencia para avanzar de un paso a otro. Como dice ahí, el poder avanzar de un paso a otro es como la emisión de una licencia. Hay una parte
anterior a esta primera etapa de licencia de construcción, que nosotros la consideramos como una práctica regulatoria, o sea, que no está dentro del proceso formal, que es una parte de una etapa de prelicenciamiento. ¿Qué significa esto? Es una serie de acuerdos y de posiciones en común con la persona que va a solicitar la licencia de distintas condiciones que van a tener que cumplir en el primer paso, para también lograr ese acompañamiento y de que cuando se llegue a presentar la documentación para cumplir con el primer paso, en este caso la licencia de construcción, ese acuerdo se llega a su fin lo mejor posible. Ejemplos, puedo citar algunos que, por ejemplo, cuando se estuvo por licenciar la cuarta central, se acordó cuál iba a ser el contenido o cuál iba a ser la referencia para lograr el contenido del informe preliminar de seguridad. En ese caso, en ese tiempo, no teníamos una guía que lo definiera. Entonces, en este memorando de entendimiento, que es la etapa de prelicenciamiento, nos remitimos a utilizar una guía de la NERC que en ese momento o actualmente se utiliza y que establece el contenido del informe de seguridad. Otro ejemplo es, por ejemplo, utilizar como referencia la guía del organismo relacionada con clasificación de estructuras, sistemas y componentes para cubrir con ese área, y eso queda definido y acordado en el memorando de entendimiento como etapa de prelicenciamiento. Eso es lo que también era lo que hacía referencia anteriormente a cuando nuestras normas o guías no cubren algunos de esos puntos. La ARN se encarga de referenciarse o de adecuarse a otra normativa para cumplirlo y utilizarlo como si fuera, en ese caso, propio porque lo establece. Vamos a hablar un poquito del licenciamiento del reactor prototipo CAREM, cómo fue evolucionando en el tiempo. El proyecto CAREM nació en la Comisión Nacional de Energía Atómica a principios de la década del 80, se presentó formalmente en el año 84, tuvo un desarrollo en los años 90 por parte de la CONEA y junto con INVAP, hasta que a los fines de los años 90 fue detenido. En 2006, y con el resurgimiento de los proyectos nucleares, se establecieron un decreto del Poder Ejecutivo que lo declaró de interés nacional a la CONEA y le encomendó la construcción y puesta en marcha del prototipo CAREM, y en el 2009, con la Ley de Actividad Nuclear, se define el marco donde se le propone, junto con el terminal Atucha 2, la cuarta central, la extensión de vía de embalse, se estableció el marco para que el CAREM también avance y comience la construcción. Acá vamos a hablar de algunos hitos dentro del proceso de licenciamiento. Si bien acá lo marqué, después lo vamos a ver en una línea de tiempo. El primer hito que podemos considerar el comienzo de la relación respecto al CAREM con la ARN es en el del año 2007, donde empiezan las comunicaciones para definir ese marco de licenciamiento especial. En este caso, en comparación con el que mencionábamos antes, donde la primera etapa de la licencia de construcción, para el CAREM se definió un proceso ad hoc por las características propias innovadoras y por considerarlo un prototipo, como ellos lo mencionan, también una planta demostradora. A partir de esos años se comenzó el intercambio de documentación, las cuales eran requeridas para cumplir con la primera etapa de ese proceso ad hoc, que era la autorización para el uso del sitio de construcción. En este caso casi era similar, o sea, una correlación de una licencia de construcción, pero tenía otros requisitos específicos por el caso del reactor, ¿no? de ser el CAREM un prototipo y las condiciones que tenía. En este caso, el intercambio de esa documentación se evaluó utilizando, ahora lo vamos a ver, algunos asesores externos, y en 2013 se emitió lo que se llamó esa autorización para el uso del sitio de construcción, con un requerimiento regulatorio que condicionaba el comienzo de la construcción del módulo nuclear, que es lo que dentro del reactor
el módulo nuclear y las piletas de elementos combustibles gastados. A partir de esa interacción durante todo el año 2014, donde la CONEA salvó, digamos, esos requisitos que derivaban de la evaluación de la información que habían suministrado, se levantó esa condición y a fines del 2014 la convención comenzó completamente la construcción del reactor, del módulo nuclear, que como ya bien dijimos, emplea la contención propiamente dicha, que está unida junto con las piletas de elementos combustibles gastados. Dentro de la documentación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica para esa licencia, digamos, esa licencia de construcción, esa autorización de construcción, también había requisitos de seguridad física y salvaguardias. Y como antes me había mencionado, la documentación y toda la información, donde el informe de diseño era el documento más importante de esa base de licenciamiento, se utilizaron recursos propios del RN y asesores externos. En este caso citamos a INVAP en su sector de asesoramiento técnico regulatorio y, por ejemplo, la Universidad del Litoral, que fue quien nos acompañó con la evaluación de la obra civil y las inspecciones luego que comenzó la construcción. La revisión incluyó el cumplimiento de los criterios de diseño, los estándares y requisitos regulatorios vigentes y las buenas prácticas de diseño. Y algo acá que es importante, que para nosotros fue un desafío, es la verificación de la adecuación de los requisitos de ingeniería derivados de la clasificación de seguridad de estructuras, sistemas y componentes. Esto para nosotros se consideró un desafío, ya que la metodología propuesta por el CAREM era muy innovadora, diferente a lo que nosotros veníamos trabajando con nuestros reactores anteriores, y nos significó un desafío lograr adaptarla, entenderla y también, obviamente, evaluarla y aceptarla para lograr generar que esos requisitos que estaban definidos para estructuras, sistemas y componentes fueran completos y asociados a esa metodología. También es algo que me gustaría destacar en el último bullet, es que el CAREM, ya lo mencioné, es un prototipo y la RN acordó que ciertas verificaciones experimentales se van a hacer con el reactor cuando esté construido, en realidad dentro de las pruebas preliminares y en algunos casos cuando se acceda a la puesta en marcha. Eso estuvo acordado desde siempre de la CONEA. También estamos considerando que es un prototipo primero, como dijo Paula, primero en su tipo. Acá les quería comentar algo que ocurrió también hace unos años, en 2019, que fue la actualización de este esquema de licenciamiento. Debido a que también avanzamos en aprender o la experiencia adquirida en otros proyectos, lo que decidió la RN es actualizar ese esquema DOC que yo les había contado, que eran distintas autorizaciones que llegaban hasta la finalización de la puesta en marcha, y volver a adecuarnos al proceso formal que les mostré en ese gráfico al principio, pero a partir de la próxima etapa, que va a ser la puesta en marcha. Entonces, este esquema se va a ajustar al proceso de licenciamiento previsto que ya conocemos, en términos de documentación, contenidos, etc. La etapa actual de construcción y pruebas preliminares se mantiene con el esquema DOC, y la próxima, que va a ser la emisión de la licencia puesta en marcha, va a recumplir con todos los requisitos exigibles de una central nuclear, como dice el proceso formal. Acá les muestro una línea de tiempo, más o menos cómo se fueron dando estos sucesos. Acá es desde el 2010, eso es el proyecto, el esquema DOC, con la serie de autorizaciones que llegaban hasta la puesta en marcha, y las distintas emisiones de las licencias, las autorizaciones, y la actualización que se emitió en el año 2009, también obviamente acordada con la CONEA. La autorización actual que ahora mismo está vigente, tiene una serie de requisitos que tienen que ir cumpliendo a medida que avanza la construcción, como ser actualizar de información de diseño de una serie de estructuras, sistemas y componentes
relevantes para la seguridad que consideró la autoridad regulatoria, también entregar información a medida que van construyendo ciertos equipamientos especiales que definió la autoridad regulatoria, y bueno, informar las modificaciones, etcétera. Tiene cosas particulares que son propias de esa autorización. Y esta es una lista de algunas tareas que se desarrollaron durante estos tiempos. Obviamente, como lo mencionamos antes, la evaluación de la documentación mandatoria, la revisión de los análisis de seguridad determinísticos y probabilísticos, la validación de los códigos, la validación y verificación de códigos neutrónicos y termohidráulicos. Esto está relacionado con los códigos propios que desarrolló la CONEA, no tanto con los códigos, digamos, enlatados que se pueden conseguir, sino algunos códigos específicos para el proyecto que la RN desarrolló, tomando una guía canadiense como referencia, un plan para la verificación y validación de estos códigos. Bueno, la evaluación de ciertas modificaciones de diseño que se dieron durante todo el proceso, la actualización del informe de seguridad. Eso es un paso que está dentro de la autorización, que está ahora en marcha, que antes de comenzar el montaje electromecánico, tienen que actualizar el informe de seguridad, y ya estamos trabajando en el contenido, con una guía propia ya de la RN para ese informe. Respecto a la autoridad de diseño, ahí veníamos con una experiencia en Atucha 2, en la cual la autoridad de diseño había dejado de existir porque era Siemens en su momento y abandonó el área nuclear, y cuando Argentina se decidió a terminar Atucha 2 después de tanto tiempo parada, tuvo que readecuarse y volver a crear una autoridad de diseño con otros parámetros a lo que era la que, por ejemplo, con Embalse, que es un CANDU, no nos había pasado nunca. Entonces, bueno, esa experiencia que tuvimos nos ayudó para definirla para el CAREM y también verificar cómo iba con la implementación de esa. En la parte del sistema de gestión, tuvimos en el medio una actualización de una norma muy importante para nosotros, que es la del sistema de gestión. Entonces tuvimos que completar ese acompañamiento hacia la entidad responsable para la nueva aplicación de esa norma, lo que también requirió mucho tiempo y mucho esfuerzo de nuestros compañeros. Bueno, también inspecciones regulatorias se hacen en la construcción de esos SC, estructuras de sistemas sin componentes relevantes para la seguridad, en la obra civil, lo que se construyó el recipiente de presión, el avance que tienen los elementos combustibles, etc. Y la participación en reuniones técnicas internacionales, como son la iniciativa de normalización y armonización de la IAEA, el FIRST del DOE de Estados Unidos, y unas reuniones que tuvimos también en Estados Unidos sobre la implementación de Safety, Security y Safeguard desde el diseño. Algo que me olvidé de comentar es la RN, al trabajar de forma matricial, o sea, tiene áreas dedicadas, técnicas, especialistas específicos de cada uno. Por eso, todas estas tareas se trabajan de forma matricial dentro de toda la RN, ¿no? O sea, desde la coordinación del proyecto se enviaban los temas y se cubrían por esas áreas puntuales dentro de la RN que tienen que ocuparse y lograr esa especialización en esas áreas, y abarcar todos los proyectos, ¿no? Referenciándonos al comienzo de la presentación, donde dije que teníamos que manejar muchos proyectos diferentes. En la RN se hace de esa manera, matricialmente y con grupos específicos dedicados técnicamente, independientemente, o sea, van cambiando de la instalación y se van aplicando para hacer esas evaluaciones. O inspecciones, o en este caso, como mencionamos antes, auditorías. Ya estoy. Bueno, terminé. Ahí, gracias. Perdón si a veces me trabo un poco y no se entiende mucho, pero ahí les dejo mi correo. Cualquier duda que por ahí que hoy no se pueda salvar, por favor, escríbanme o los pongo en contacto con los especialistas, o de alguna manera tratamos de resolverlo. La idea es sumar y poder avanzar en este mundo tan importante que son los SMER. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido una presentación muy interesante y muy, muy relevante, particularmente los desafíos y las experiencias que son ahora muy importantes para organismos reguladores que están
entrando en proyectos similares. Así que estoy segura de que vamos a tener muchas preguntas y comentarios. Pero antes, es mi placer ahora dar la bienvenida a Ciro Maestre y Dutra, que va a ser, que nos va a presentar a continuación. Ciro es jefe de la División de Ingeniería y Sistemas de la Autoridad Nacional de Seguridad Nuclear de Brasil y cuenta con más de 10 años de experiencia en el licenciamiento y en la inspección de instalaciones con reactores nucleares. Es ingeniero civil con maestría en Ingeniería de la Construcción por la Universidad Federal de Viçosa. Y su presentación va a presentar una perspectiva un poco diferente. Ciro nos va a presentar los desafíos regulatorios que plantean los reactores modulares pequeños. También vamos a saber un poco del marco de regulación y actualizaciones normativas y prioridades para Brasil. Así que, Ciro, muchas gracias por participar y tienes la palabra. Y espero que puedas compartir tu presentación. Vale. Primeramente, hola a todos, ¿no? Es un placer estar aquí presentando frente a vos, ¿no? A convite del foro. Bueno, voy a empezar Sí. aquí. Tengo que compartir. Minuto. ¿Me oís bien? La cosa. Sí, sí. Sí, Ahora te vemos muy te bien. vemos bien. Ahora vamos a intentar compartir la presentación. El micrófono. Sí. A ver aquí. Ciro, ¿vas a compartir vos? Si conseguís compartir, yo creo que a veces A es ver, sí. mejor, ¿no? Dame un segundo. Ya. Vale, yo consigo compartir también, caso. A ver aquí. Vale. ¿Puedes pasar para la próxima? Sí, sí. Mi presentación será un poco antes. Mi presentación será sobre los desafíos regulatorios de pequeños reactores en Brasil, ¿no? Eh, Actualmente tenemos 2 reactores de potencia en operación, un reactor de potencia en construcción, 4 reactores de investigación en operación y un reactor de investigación en construcción, ¿no? Entonces, sí, tenemos un programa nuclear, sí, bien un poco desarrollado, ¿no? Y estamos en la perspectiva de las nuevas tecnologías, ¿no? Que sí, se supone que será con los pequeños reactores modulares, ¿no? Bueno, ya me presentaron, ¿no? Entonces, soy Ciro, ¿no? Trabajo en la Autoridad Nacional de Seguridad Nuclear, ¿no? Que recientemente, hasta el año pasado, era junto con la parte de pesquisa y fomento, de investigación y fomento, ¿no? Y ahora somos, o sea, hubo la separación del organismo regulador en relación al organismo de fomento a la investigación y desarrollo, ¿no? ¿Puedes pasar para la próxima? Eso. Los países que componen el foro. Bueno, mi presentación tendrá una breve introducción sobre los SMRs y sobre el proceso de regulación, ¿no? No me voy a quedar mucho tiempo en eso, creo que es un asunto que todos en la presentación ya lo saben bien, ¿no? Y voy a presentar algunos aspectos regulatorios relacionados con los SMRs, que serían los desafíos, y después voy a presentar la estructura regulatoria brasileña y cómo que eso impacta así, esa estructura, se busca cambiarla
¿no? O mejorarla para poder licenciar esos nuevos reactores, ¿no? Y en el final, las perspectivas que tenemos en Brasil para el futuro y las conclusiones, ¿no? ¿Puedes pasar a la próxima? El próximo slide. Bueno, a introducción, ¿no? Así, la primera cosa, ¿no? Es separar lo que sería los reactores de potencia, ¿no? Convencionales, ¿no? Que operan a más de 700 megawatts de potencia, ¿no? Los reactores, los pequeños reactores modulares y los microreactores que compartillan un poco de similaridades en ese proceso, ¿no? Por las imágenes ya podéis ver la diferencia de potencia, ¿no? Y en el próximo slide, puede pasar, por favor. Tenemos las características, ¿no? Que son los reactores modulares, ¿no? Que están entre 20 y 300 megawatts de potencia, tienen una vida útil prevista de 40 a 60 años, o sea, hace un buen tiempo, ¿no? La recarga de combustible, ¿no? Cambia un poco, ¿no? Con relación a los reactores convencionales, ¿no? De 2 a 10 años, y en algunos microreactores o reactores avanzados puede llegar hasta 20 a 30 años, ¿no? Tienen diversos sistemas de refrigeración, ¿no? Agua ligera, gas, sales fundidas, metal líquido, según cada diseño. Tiene un tiempo de construcción previsto de 3 a 5 años, ¿no? Eso suele ser, se espera que sea bien menos do que los reactores convencionales. ¿No? Poseen un diseño compacto y modular, ¿no? Pueden ser hechos, fabricados en fábricas específicas, ¿no? Se tienen sistemas pasivos de seguridad y se basan en una aplicación así fuerte del principio de defensa en profundidad. Puedes pasar a la próxima presentación, el próximo slide. Bueno, ¿por qué representan un desafío regulatorio, no? Porque son tecnologías nuevas, así, tecnologías que le llaman first of a kind, ¿no? Primer del género, primer de ese tipo, ¿no? Están diseñados para operar en lugares remotos y también de forma remota en algunos casos, ¿no? O sea, con el mínimo de un conjunto de equipo de operación o hasta mismo automatizados, ¿no? El transporte de modos nucleares, ¿no? O sea, combustible eh, avançado de esos módulos entre países, ¿no? Fabricación fuera del sitio, ¿no? Uso de combustibles avanzados como HALEU, ¿no? Que se supone que tiene varios desafíos de cómo manejarlo y de llevarlo de un país a otro, de importación, de llegar, del transporte de ese combustible, ¿no? Y tiene nuevos conceptos de seguridad y contención. ¿Puedes pasar al próximo? Voy a hablar ahora un poco de los aspectos regulatorios, ¿no? No me voy a parar mucho en esos aspectos. ¿Puedes pasar al próximo? Bueno, eso todo el mundo creo que aquí lo sabe, ¿no? La filosofía regulatoria, ¿no? Porque es esencial, ¿no? Justamente para garantir la protección del público, de los trabajadores y del medio ambiente, ¿no? Y cómo se hace eso, ¿no? Cuando licenciamos justamente el diseño, ¿no? Estamos preocupados con la defensa en profundidad, ¿no? El enfoque gradual, ¿no? Que el esfuerzo regulatorio que se hace, ¿no? Se proporcional al riesgo que está aquella instalación, ¿no? Y para hacer ese análisis, ¿no? Se usa el uso combinado de análisis determinísticos y probabilísticos, ¿no? Al próximo, por favor. ¿No? En Brasil tenemos así, las etapas principales, ¿no? De una forma muy resumida, ¿no? Aprobación del sitio, la licencia de construcción, la autorización de operación y el desmantelamiento, ¿no? Eh, y eso en cada fase, ¿no? Tiene características diferentes del aspecto regulatorio. Creo que Nicolás ya dijo un poco sobre eso, ¿no? De las equipes que están involucradas en cada etapa, ¿no? Las etapas, ¿no? Las actividades que se hace como organismo regulador, ¿no? Y básicamente eso, en esas etapas están basadas en requisitos de seguridad nuclear y evaluación ambiental. Puedes pasar al próximo.
también en el licenciamiento está también la cuestión de preparación para emergencias, ¿no? Conforme es la potencia o el riesgo de la instalación, ¿no? La definición de zonas de planificación de emergencias es necesaria, ¿no? Para garantizar que para la población, en caso de un accidente, pueda tener medidas adecuadas, ¿no? Hay procedimientos de protección al público, ¿no? La integración entre las autoridades locales y nacionales y las comunicaciones en situaciones de emergencia, ¿no? Eso en el contexto de los SMRs es importante porque entramos en una cuestión que a veces son reactores que tienen una potencia menor, ¿no? A veces la cantidad de combustible es más baja, pero a veces puedes tener en un mismo sitio varios reactores modulares, ¿no? Entonces, eso puede implicar el planeamiento de cuántos reactores se van a instalar en un sitio, ¿no? En la zona de planificación de emergencias, ¿no? Y pues al próximo slide. ¿No? ¿Y cuáles son las características del licenciamiento de SMRs y de microreactores, ¿no? Son enfocadas en licenciamientos centrados en el diseño, ¿no? Es un único diseño, ¿no? Que se supone que se va a ser replicado varias y varias veces y que va a ser fabricado en fábricas, ¿no? En escala, ¿no? Proyectos estandarizados y repetibles, ¿no? Con un enfoque gradual y orientado al riesgo, ¿no? O sea que se dice que se van a tener intrínsecamente seguros, ¿no? Entonces, y baja cantidad de combustible, entonces no se necesitaría, a principio, requisitos rigurosos, ¿no? El uso ampliado de análisis de probabilístico de seguridad, la integración del licenciamiento de fabricación y transporte, como tener, a veces, características de fabricación, a veces en otros países, o hasta mismo el transporte de combustibles o de módulos, hay que tener eso en cuenta en los requisitos, ¿no? La propia cuestión también del tratamiento que se va a dar para los combustibles avanzados, ¿no? Como son combustibles que tienen un enriquecimiento que es mayor do que las plantas convencionales, ¿no? Entonces significa que tienen varios problemas en relación a requisitos de no proliferación, de seguridad física, ¿no? Y varios otros, ¿no? Al próximo, déjame solo que continúe. Y eso, así se supone que serían los desafíos para los reactores modulares, ¿no? Entonces, eso es un problema que no es solamente de un país, pero de todos los países que están buscando licenciar a esos tipos de reactores, ¿no? Y como la propia base de esos, así, la forma de esos reactores de serem fabricados se depende de una estrategia que depende no solo del país que los va a fabricar, pero también de los países que lo van a licenciar, ¿no? Varias iniciativas internacionales fueron implementadas para que ese esfuerzo sea conjunto, ¿no? Para que tenga una armonización regulatoria entre los diferentes países, ¿no? Que se puedan hacer revisiones multinacionales, o sea, un país hizo el licenciamiento y esas informaciones pueden ser útiles a otros países, ¿no? No que cada país va a utilizar todas essas informações de uma forma sem ter autonomia, não? Todos vão a hacer su evaluación de los diseños, ¿no? De esos reactores, ¿no? Justamente porque tiene la estandarización de los diseños, ¿no? Cada fabricante de los reactores no tendrá un diseño para varios países, ¿no? Entonces se espera que sea armonizado. En ese sentido, hay varias iniciativas internacionales, ¿no? Esa es de la Agencia Internacional, ¿no? De Nuclear Harmonization and Standardization Initiative, ¿no? NHSI, ¿no? Que trata de varios de esos temas, ¿no? Actualmente hay también, creo que de la Nuclear Energy Agency, de NEA, hay la Multi-Design
a ver se me acuerdo aqui, Multinational Design Evaluation Program from NEA, no, de NEA, no, em que Brasil recentemente firmou, no, para ser parte, e há um grupo que é justamente de microreactores, no. Assim, de isso quero dizer que na atualidade há essas iniciativas que se suponem que vão a mejorar la cantidad de información, ¿no? Y la calidad de informaciones que se tienen de licenciamiento, ¿no? De la parte regulatoria de diferentes países, ¿no? Justamente con esos objetivos. La próxima slide, por favor. Bom, voy a hablar un poco de la estructura regulatoria brasileña y los desafíos que están inherentes a esa estructura, ¿no? Pues el próximo slide. Entonces, la primera cosa es mostrar cómo funciona la estructura legal en Brasil, ¿no? Así, por más que digamos que tenemos la agencia internacional, hay requisitos internacionales y tal, cada país es soberano cuando se establece, cuando se define leyes y resoluciones y normas y requisitos de seguridad, ¿no? Entonces aquí quiero, en ese slide, quería presentar justamente eso, ¿no? Tienes la pirámide de leyes, ¿no? De Brasil, ¿no? Con la Constitución Federal, las leyes federales que están abajo, resoluciones y normas técnicas que son emitidas publicadas por el organismo regulador, ¿no? Y también las guías y posiciones regulatorias, ¿no? Y en paralelo tienes justamente las normativas que serían internacionales, ¿no? Cuando Brasil firma un tratado internacional, tiene que transformarlo en leyes en el país, ¿no? Entonces, Brasil ha firmado varios tratados internacionales donde están los fundamentos de seguridad nuclear, ¿no? Y intenta justamente reflejar, ¿no? en su estructura regulatoria, ¿no? Y legal, los requisitos de seguridad internacionales, ¿no? En el próximo slide, ¿puedes pasar en el próximo? Eso. Aquí hay algunos detalles de la Constitución Federal, ¿no? Que que yo creo que es importante de hablar, ¿no? Por la Constitución Federal de Brasil, ¿no? Que es de 88, se pone que el gobierno brasileño es el responsable de explotar servicios e instalaciones nucleares de cualquier naturaleza, ¿no? Y eso significa que el gobierno brasileño tenía el monopolio de la operación nuclear, ¿no? Tanto de hacer combustibles, ¿no? De hacer la explotación minera y también de la operación de usinas, ¿no? Y eso es un poco retrasado en relación hacia la tendencia de los de los reactores, de los SMRs, ¿no? Y solo Brasil puede legislar sobre las actividades nucleares, ¿no? Y también dice que las plantas con reactores nucleares deben tener la ubicación definida por ley federal, ¿no? Entonces, eso significa que el gobierno, así, monopoliza varias cuestiones en relación al licenciamiento de esas instalaciones, ¿no? El gobierno va a tener que operar un SMR conforme la ley es hoy, ¿no? Y donde lo van a instalar esas SMRs deberían ser tenidos, así, el gobierno debe emitir una ley federal para eso. Básicamente es eso que dice la Constitución Federal, que se supone que es es un desafío, ¿no? Para la instalación de microreactores, de SMRs. Por favor, el próximo slide. Bueno, y aquí están los tratados internacionales que Brasil firmó, ¿no? Como de seguridad nuclear, de la Convención sobre Seguridad Nuclear, varios tratados relacionados con emergencias, ¿no? En asistencia, en comunicación, no proliferación de armas nucleares, de protección física de materiales y de la gestión segura de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, ¿no?
Y eso supone que cuando hablamos a veces, como en el caso específico del combustible, de los módulos nucleares, que se supone que los SMRs vendrán ya con combustible de otros países, ¿no? Y combustible con un grado de enriquecimiento mayor de que lo de las usinas convencionales, ¿no? Eso significa que tendrán, así, que algunos de esos tratados tienen que ser de cierta forma honrados y la legislación tiene que estar de acuerdo con la armonización internacional a respecto de ese transporte, ¿no? O de varias otras cuestiones relacionadas con los SMRs, ¿no? El próximo slide, por favor. Aquí también tenemos a respecto de las entidades públicas del sector nuclear, ¿no? Varias leyes que crían los organismos relacionados con la actividad nuclear, ¿no? La ANSN, ¿no? La Autoridad Nacional, la Comisión Nacional, ¿no? de Energía, que es relacionada con el fomento de la investigación y desarrollo, INB y Electronuclear, que son operadoras, ¿no? de la parte nuclear, una de la explotación mineral y del psicocombustible, y la otra la operación de energía nuclear, ¿no? El sistema de protección del programa nuclear brasileño, que tiene la responsabilidad de coordenar la emergencia nuclear, ¿no? Y tenemos también ahora, junto ya hace un tiempo, ¿no? La Secretaría Naval, ¿no? Que es responsable por regular, ¿no? Hacer la regulación de reactores que están de medios navales con plantas nucleares a bordo, ¿no? Entonces, sí, esas son las entidades que tienen que internamente estar de acuerdo para poder en el licenciamiento de esos SMRs, ¿no? En la próxima slide, por favor. Bueno, y aquí hay también una resolución del Comité de Desarrollamiento del Programa Nuclear Brasileño, ¿no? Que en vista de las nuevas tecnologías, ¿no? Principalmente los SMRs, ¿no? Hizo una resolución en que establecía varias directrices, varias pautas, ¿no? Con relación a diversos actores gubernamentales que deberían cambiar o modernizar, ¿no? A cambiar algunas de sus resoluciones, de sus estructuras, ¿no? Y aquí está en realce, está justamente lo que sería para la Comisión Nacional de Energía Nuclear, ¿no? Antes de tornarse a NSN, ¿no? Que sería actualizar y revisar el marco normativo para la identificación de los sitios en lo que respecta a los aspectos de seguridad nuclear, protección radiológica y seguridad física, ¿no? Y también desarrollar un marco regulatorio que tenga en cuenta los avances tecnológicos y las nuevas tecnologías de reactores, incluidos reactores modulares pequeños, en consonancia con los procesos internacionales, ¿no? Entonces, básicamente, hay una pauta que dice que nosotros, ¿no? A NSN, ¿no? En Brasil tenemos que justamente modernizar nuestra estructura regulatoria, ¿no? Por lo menos la parte de la normativa, ¿no? Y eso se supone cambiar las normativas y está siempre en consonancia con las iniciativas internacionales, ¿no? El próximo slide, yo creo que puedes pasar eso. Ahí voy a hablar un poco de las actualizaciones de las normas que tenemos, ¿no? Tenemos, así, entre las normativas que tenemos, ¿no? Algunas de ellas eran un poco antiguas, ¿no? Y también se supone que es un esfuerzo muy grande de actualizar todas las normas, ¿no? Pero en relación a la resolución anterior que mostré, ¿no? La principal normativa que tenemos para el licenciamiento de instalaciones nucleares es la ANSN 1.04, ¿no? Ella regula el proceso de licenciamiento y ahí tuvo discusiones, ¿no? Esa nueva norma fue actualizada, fue publicada creo que antes de ayer, con la actualización, ¿no? Y
y incluye ya nuevas etapas para la LSMR en microreactores, ¿no? Que sería la etapa de prelicenciamiento, ¿no? Aprobación de proyecto específico, ¿no? Y también relacionado con la fabricación, transporte y desmantelamiento de módulos, ¿no? Voy a hablar un poco de esa etapa de esa normativa. ¿Puedes pasar al próximo slide? Eso. Aquí espero que no esté muy chiquitín las letras y tal, pero básicamente el proceso normal se dice la evaluación y aprobación del sitio, la evaluación del diseño específico, la parte de construcción en el sitio, comisionamiento en el sitio, operación y desmantelamiento. Eso es el proceso, sería habitual en un reactor de potencia convencional, ¿no? Pero cuando hablamos de reactores modulares, ¿no? Hablamos de un diseño centralizado, ¿no? Entonces, es necesario tener un prelicenciamiento, saber lo que se está pidiendo, ¿no? Que el diseño va a ser evaluado, ¿no? Entonces, hay etapas que son adicionales, ¿no? Que son las etapas aquí que están en azul. El prelicenciamiento, ¿no? Hablar sobre los requisitos, lo que se va a ser aplicable para los SMRs, ¿no? Hay etapas que ocurren antes mismo de tener, a veces, una licencia, ¿no? A veces puede tener una construcción en fábrica antes de tener el sitio aprobado, a veces, ¿no? Entonces, son etapas que son específicas del SMR, ¿no? Hay etapas como el comisionamiento de los módulos, ¿no? Que ocurren a veces en fábrica y que no están en el sitio, ¿no? Y pueden ocurrir antes mismo de la construcción del SMR, ¿no? La operación también en fábrica para reactores cargados y la parte de desmantelamiento también ocurrirá fuera del sitio. Entonces, son etapas que hay que identificarlas en el proceso de licenciamiento justamente antes, ¿no? Y también la cuestión del transporte, ¿no? De reactores abastecidos, ¿no? Que también entraría en esa etapa, ¿no? En el próximo slide creo que hablo un poco de la parte de la aprobación de sitio. Así. Ahí también está en actualización la norma de aprobación de sitio. La norma que teníamos anterior era un poco, no era tan específica, no tenía tantos requisitos, ¿no? Lo que cambia principalmente en esa nueva norma de aprobación de sitio sería justamente la aprobación previa sin diseño final, ¿no? En que se tiene un concepto de condiciones límite de seguridad, ¿no? Como un involucro, ¿no? Eso se está en un contexto de los SMRs, ¿no? Conforme la potencia, la cantidad de combustible que tenga, ¿no? El riesgo que se supone que esos reactores van a tener en el sitio y también la cantidad, ¿no? Entonces, así, conforme la cantidad de SMRs, ¿no? El sitio puede ser adecuado, ¿no? ¿No? Hasta mesmo para planeamiento de emergencias, la cuestión ambiental y todo, ¿no? Y finalmente, prevé también la cuestión de la compatibilización del proyecto final con el involucro aprobado, ¿no? ¿No? Que en el final, antes de operar, ¿no? El reactor tendrá que estar compatible con lo que fue aprobado en sitio, ¿no? Con el límite que fue aprobado. Próximo slide, por favor. Bueno, también algunas normas están en desarrollo, ¿no? Y van a ser publicadas, ¿no? Como de análisis de seguridad, ¿no? Que prevé la cuestión de redundancia, diversidad, separación física, ¿no? Para casos más específicos como de SMRs, ¿no? Criterios para sistemas pasivos de seguridad, definición de niveles de defensa en profundidad, los eventos iniciadores específicos por tipo de diseño, ¿no? La evaluación de disponibilidad, capacidad y confiabilidad, ¿no? Que son cosas que son muy importantes cuando hablamos del diseño de SMRs, que son cosas que algunos diseños están basados fuertemente en esos criterios, ¿no? Bueno, en las próximas normativas también creo que puedes pasar.
la cuestión también de mantenimiento de plantas nucleares, ¿no? Cuando se habla de plantas convencionales, tienes en vista que el mantenimiento será en la planta, ¿no? En los sistemas que están allí, ¿no? Pero cuando decimos de SMR, estamos diciendo también de fabricación modular y transporte, ¿no? Entonces, puede hacer mantenimiento fuera del sitio, ¿no? Llevar algún módulo para que tenga un mantenimiento fuera en la fábrica, ¿no? Y puedes tener cosas así, problemas derivados del transporte, ¿no? Si un módulo es transportado, puedes sufrir impactos sufrir daños durante el transporte que van a impactar el mantenimiento, ¿no? La cuestión que son compactos, ¿no? Entonces, acceso físico diferenciados a componentes de seguridad. Entonces, a veces en el sitio no se puede hacer mantenimiento, entonces eso tiene que estar previsto en la normativa, ¿no? La previsión de sustitución completa de los módulos. A veces el mantenimiento es simplemente cambiar el módulo de uno por el otro, ¿no? Entonces empiezas a tener requisitos, a veces, de comisionamiento al respecto del módulo que lo va a sustituir, ¿no? Ya dije, el mantenimiento fuera de la instalación, impactos en paradas programadas, ¿no? A veces puedes tener un mantenimiento antes de la parada programada y eso tiene que estar previsto, ¿no? Que las paradas programadas conforme el diseño puede ser de 2 años o puede ser en 10 años, ¿no? Y la propia cuestión de las actividades que están previstas en la parada, ¿no? A veces está solo la recarga de combustible y eso tiene que estar compactado con la parte de mantenimiento de plantas, ¿no? Y también la calificación específica de equipos locales, ¿no? Eso se supone que los equipos pueden ser reducidos y algunos equipos de mantenimiento a veces no son especializados en mantenimiento, ¿no? A veces los equipos más específicos estarán en la fábrica o serán movilizados en cada caso, ¿no? Entonces, esos son los desafíos específicos del mantenimiento de plantas, ¿no? El próximo, por favor. Eso es una cuestión también que hoy en día a veces está en moda, ¿no? Pero que es muy, muy importante, ¿no? Que es la cuestión de la seguridad cibernética, ¿no? Porque cuando hablamos de nuevos reactores en general, ¿no? Decimos que tiene altos niveles de digitalización, ¿no? Tiene sistemas digitales que a veces no son analógicos, ¿no? Entonces, el proyecto de ellos ya cambia, ¿no? El diseño de ellos, ¿no? Y en los reactores SMR tienes la cuestión de la operación remota, ¿no? Y todas las vulnerabilidades que se supone que ese tipo de operación va a tener, ¿no? Los riesgos de cadenas de suministro complejas, ¿no? De cómo que vas a tener sistemas o componentes que van a ser calificados, ¿no? Cómo vas a garantir que aquel componente tiene la calidad o es un componente seguro para uso, ¿no? Integración de la ciberseguridad desde la fase de diseño, ¿no? Entonces, desde el inicio, ¿no? Ya tiene que tener el proyecto, el diseño muy bien desarrollado, ¿no? Para garantir la seguridad y la evaluación de amenazas y riesgos cibernéticos, ¿no? También eso son desafíos para esos reactores. El próximo, por favor. Bueno, bueno, esas fueron las normas que están en actualización, algunas de ellas ya fueron, ¿no? En Brasil, ¿no? Tenemos un futuro potencial para los reactores modulares, ¿no? Sí, yo sé que ya hay compañías que tienen interés, que ya están en contacto con fornecedores, ¿no? Internacionales, ¿no? Hay también compañías tanto eh, hay compañías como de mineración que tienen una necesidad muy grande de energía, ¿no? En los sitios de mineración y tienen también en algunas industrias, ¿no? Tienen la cuestión de cambiar el uso de combustibles fósiles por energía renovable, ¿no?
Y hay una de las alternativas que tienen cuando tienen como mineradoras que tienen plantas movidas a combustibles fósiles es cambiar por SMRs, ¿no? Pequeños reactores nucleares modulares, ¿no? Para que eso sea viable, ¿no? Hay una necesidad de modernizar el marco normativo, ¿no? No es simplemente así, utilizar los marcos que tenemos para esos nuevos reactores. Hay diferencias significativas de cómo se abordan esas nuevas tecnologías, ¿no? Y la necesidad de hacer como un enfoque gradual, de ver los riesgos que están que significan, ¿no? La implantación de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y para eso también es necesario, ¿no? Tener un fortalecimiento institucional, ¿no? O sea, los organismos reguladores tener condiciones, ¿no? Tanto de conocimiento, ¿no? De tener contacto con iniciativas internacionales, tener toda la documentación posible, ¿no? Para hacer una evaluación más correcta posible, ¿no? Pero también de tener gente, ¿no? Entonces, modernizar el marco normativo es algo que significa que, así, necesitas de equipo y equipos que tengan así, viene con especialidades, ¿no? Y que estén principalmente informados de las tendencias, ¿no? Y para eso también tenemos que contar con la cooperación internacional, ¿no? Ver lo que se está haciendo, ¿no? En otros países, ¿no? O sea, eh, como de la iniciativa de la agencia, ¿no? Iniciativa de la DENEA, ¿no? Para tener eso, todos los requisitos armonizados, ¿no? Bueno, y eso era lo que quería presentar. Creo que tenía la última presentación, el último slide. Sí, básicamente es repasar eso, ¿no? Los SMRs tienen un alto potencial tecnológico, probablemente van a llegar con fuerza. Creo que hay una unión entre intereses políticos, intereses económicos, ¿no? Y intereses también del público, ¿no? Por la seguridad, ¿no? Entonces eso es algo que en los próximos años debe llegar fuerte, ¿no? El licenciamiento de la forma que es hoy, ¿no? Por lo menos para nosotros en Brasil, ¿no? Tiene desafíos técnicos e institucionales para poder hacer un licenciamiento y inspecciones y fiscalización de esa nueva tecnología, ¿no? Y estamos, como a ANSN, ¿no? Estamos avanzando para la actualización del marco regulatorio para que eso pueda llegar en un ritmo adecuado, en el tiempo correcto, ¿no? Y la ANSN está buscando justamente se fortalecer para poder estar a la altura de ese desafío, ¿no? Y garantir los intereses del público, ¿no? La seguridad, la previsibilidad, ¿no? Y también que no así dentro del concepto de seguridad, que no sea, que no puna, ¿no? A las prácticas políticas o económicas con el licenciamiento, ¿no? Bueno, era eso que quería decir, ¿no? Estoy aquí, Muchas agradezco más o gracias. menos. Muchas gracias, Ciro, también por una presentación muy interesante y experiencia que es súper válida para reguladores que están preparándose ahora para nuevas tecnologías, están revisando sus normas de seguridad y es muy útil saber lo que estáis haciendo en Brasil. Y también muchísimas gracias por mencionar el trabajo de las organizaciones internacionales. Muchas gracias a Nicolás y a Ciro por presentaciones muy, muy, muy interesantes. Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando, que es el momento en el que podemos abrir el espacio para preguntas. Y ya estoy viendo que alguna pregunta está en el chat. Y mientras dejamos un poco de tiempo para que pongáis vuestras preguntas en el chat, también quería daros un poco de información sobre la perspectiva de la agencia, lo que estamos haciendo en SMRs, que está un poco relacionado con lo que Nicolás y Ciro nos han contado hoy.
La agencia continúa apoyando a los Estados miembros en la preparación para la adopción de nuevas tecnologías y hay muchísimos Estados miembros, bueno, más y más, no muchísimos, que están verdaderamente interesados en estas tecnologías y están pasando por etapas muy parecidas a las etapas de las que Ciro ha hablado y no tan avanzados como la etapa que Nicolás ha mencionado, pero se están preparando para ellos. Entonces, lo que la agencia está haciendo es desarrollar una serie de publicaciones que están dedicadas a los SMRs y muy importantemente estamos actualizando las normas de seguridad de la agencia. Os he puesto en el chat un link a una publicación que hicimos hace un par de años que es muy completa en términos de identificar qué es diferente para los SMRs y luego cómo eso puede impactar a las normas de seguridad. Y eso es lo que estamos usando ahora de base para actualizar las normas de seguridad de la agencia. Además, tenemos programas de formación especializadas que ya llevamos varios años implementando, que están verdaderamente enfocadas a SMRs, que es distinto para SMRs, y más recientemente a través de la NHSI Initiative, que los dos, Nicolás ha sido mencionado, estamos intentando armonizar un poco como las revisiones de seguridad de los nuevos reactores se hacen, porque para estos reactores es muy importante tener más estandarización del diseño y hay menos recursos también. Entonces hay una serie de publicaciones que ya están disponibles para ayudar a los reguladores a tener esta cooperación. Y ahora estamos centrándonos en lo que llamamos el desarrollo de un marco global de revisión multinacional para reactores avanzados. Y también os he puesto ahí un link que si estáis interesados podéis leer, que cuenta un poco qué es este marco y cómo lo vamos a producir. Y ya hemos empezado el trabajo y si estáis interesados no dudéis en mandarme un mail. Y ahora yo creo que ya hemos recibido un par de preguntas y podemos empezar con las preguntas, ¿Mm? Sí, sí. si estáis de acuerdo. Ujú. Así se ve, sí. Sí, sí. Muy bien. Pues la primera pregunta es para Ciro. ¿En Brasil tienen alguna norma específica para la capacitación de los operadores? Sí, sí, tenemos, ahora es ANSN 1.01, ¿no? Que es el licenciamiento de operadores de reactores nucleares, creo, ¿no? Y pasa así, tiene requisitos para los reguladores y también tienen que hacer una prueba y ser emitidas licencias para los reguladores, ¿no? Y también tienen la 1.06 que son como requisitos de salud para los operadores también, ¿no? Que están andan juntas, ¿no? Y tenemos como en ese requisito de las normas, tenemos una banca de licenciamiento de operadores que evalúan, ¿no? Los operadores para que ocupen los cargos, ¿no? Sean supervisores de turno o operadores, solamente operadores, ¿no? Tenemos... Hay un poco de ruido de fondo. Sí. No es mío, ¿no? Sí, se agregó otra pregunta, pero había otra antes Ujú. que la dice, Pablo. y dos preguntas a Ciro respecto a sistemas de gestión, y ahí ya tiene el estándar GSR parte 2, Leadership and Management for Safety. Y la pregunta 1 dice, ¿Brasil tiene o desarrolla algún estándar equivalente? Y la 2 es cómo verifica la NSN requisitos de sistema de gestión y o de sistema de gestión de calidad en los reactores de controla. Vale. Tenemos una normativa que es la NSN 1.16, que es creo que sistemas de garantía de calidad, ¿no? Es un poco, así, no diría obsoleta, ¿no? Pero que es un poco antigua, ¿no? Que habla, así, aún se refiere a los sistemas de gestión como sistemas de garantía de calidad, ¿no? Esa norma sigue bastante lo que está en el CFR 50 de Estados Unidos, ¿no?
que pone los requisitos de garantía de calidad, ¿no? Para controlar los procesos, los requisitos de organizaciones, ¿no? Las responsabilidades, necesidad de auditorías y todo eso, ¿no? Entonces, si tenemos esa norma, ¿no? La IA realmente tiene la parte 2, ¿no? Que se supone también que es aplicable también para el organismo regulador, ¿no? Entonces, la NSN está buscando justamente adecuarse a las normas de la agencia, ¿no? Entonces, entra un poco en la parte 2, ¿no? De la normativa de la agencia, ¿no? Eh, tenemos la normativa de garantía de calidad, eh, no está siendo actualizada en el momento, ¿no? La frente que tenemos de actualización está con otras normativas, ¿no? Como gestión de envejecimiento, extensión de vida, ¿no? Que formalmente no teníamos la normativa, pero teníamos requisitos, ¿no? Pero está en el plan que tenemos en el futuro de revisar. Y ahí se pregunta también cómo verificamos esos requisitos en el sistema de gestión, ¿no? Bueno, a veces puedes tener de dos formas, ¿no? A veces incluyes esos requisitos en inspecciones temáticas, ¿no? A veces vas a ver, por ejemplo, la parte de mantenimiento, ¿no? Y ahí cuando dices la cuestión de auditorías, inspecciones, de tener los procedimientos, ¿no? Esos aspectos de gestión estarán integrados en varias áreas, ¿no? Mantenimiento, gerenciamiento del envejecimiento, vas a tener varias interfaces en esos casos, ¿no? O puedes también hacer una, una inspección específica de los sistemas de gestión, ¿no? Integrados en él, ¿no? Que es mirar justamente toda la estructura que tiene, si tiene procedimientos, si tiene un programa de garantía de calidad, ¿no? Que eso para nosotros es eso, ¿no? Si el programa de garantía de calidad está integrado con el sistema de garantía de calidad que tienen, ¿no? Y si tienen toda la organización, si tienen gente responsable, los procedimientos para cada actividad que se supone que van a hacer, si tienen todos los registros, análisis críticas de la alta gestión, ¿no? De la organización y así va. Muchas gracias, Ciro. Y hay otra pregunta para ti. Pobre Ciro, no lo dejamos descansar ni un minuto. Gracias, Leo. Dice, bueno, una pregunta respecto a la participación de la sociedad civil en los procesos de licenciamiento. ¿Cómo aborda Brasil la obtención de la licencia social como parte del proceso de licenciamiento de los SMR? Vale, así, yo no sé ahora cómo está, pero siempre del proceso de licenciamiento, siempre tiene lo que se llaman como, pero, así, ahora no tengo el nombre, pero hacen como varias reuniones, ¿no? Entre la población, los gobiernos y las entidades que están relacionadas, ¿no? Como, sí, la llamamos de audiencias públicas, ¿no? Sí, y ahí tenemos gente del público que va a hacer preguntas, que se va a manifestar respecto de una licencia, ¿no? Tenemos aspectos de los organismos que están, los organismos interesados, ¿no? Que van a responder, que van a presentar, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del impacto ambiental, el impacto que va a tener en la sociedad, ¿no? Y eso también hay como organismos gubernamentales, como lo que sería la fiscalía, ¿no? ¿No? Que están allí para garantizar que el proceso va a ser fluido, ¿no? Pero por la parte mismo legal, así tienes una cuestión que tiene la previsión legal de audiencias públicas, ¿no? Pero al mismo tiempo las decisiones, yo diría que son así a nivel gubernamental, ¿no? Sí, habría que tener así que, como dije allí en la Constitución, ¿no? Todo eso es monopolio del gobierno, ¿no? Entonces él decide, él hace las leyes, ¿no? Y la población hace parte por medio de las audiencias públicas, ¿no? Pero la decisión final es del gobierno central, ¿no? No entra la parte de los estados ni las ciudades.
Creo que Excelente. sí. Ajá. ¿Le puedo hacer una pregunta a Paula, que sea la moderadora? Sí, estamos cambiando papeles. Sí, ahora estoy leyendo las preguntas. Paula, vos como experta también en este proceso de rectores modulares que están siguiendo también en el organismo, ¿cómo ves la postura a veces de los diseñadores o de los constructores relacionada con el costo del licenciamiento? Que muchas veces se menciona y a veces se piensa que es como un impedimento para el desarrollo de los reactores modulares. Quizás te pregunto tu visión personal, no sé si tanto la de la IAEA para que no te complique, pero sé que es Bueno, yo un te puedo tema que decir a lo veces se pone que... ahí, es complicado, o sea, hay que discutirlo, o sea, entendiendo el costo como lo que realmente cobra el regulador, más todo lo que tiene que hacer el solicitante de la licencia para cumplir con las regulaciones. ¿Ves que es algo que impida o es algo que es parte? No, yo no puedo opinar en que si es alguna cosa que impide o no, pero lo que sí que puedo decir es que sí que es una cosa que a nivel nacional en algunos países está siendo debatido. Está Estados Unidos, que en este momento están intentando hacer un proceso regulador que sea más corto, más enfocado. En el Reino Unido han hecho una revisión, el gobierno ha hecho una revisión recientemente también y han dado unas Se recomendaciones al cortó. organismo regulador para también enfocarse en tener el proceso mucho más enfocado, que dure menos tiempo. O sea, yo creo que es algo que sí que se está debatiendo y que eso viene de los diseñadores. También hay otro aspecto que es que de momento para un SMR hay que tener una licencia en cada... Siempre va a haber tener que una licencia en cada país, pero Claro. la revisión de regulador va a tener, hasta ahora normalmente hubiera sido igual. Tienes que ir y hacer una revisión de 4 años en un país y de 4 años en otro país y de 4 años en otro país. Y eso también es algo que ahora algunos países están mirando, lo habéis mencionado los dos. Por eso lanzamos en HSI. Y hay pactos, por ejemplo, que la alianza transatlántica ahora entre Estados Unidos y Reino Unido, que trata de reducir eso. Si uno lo ha revisado, el otro país tardaría menos en aceptarlo. O sea que son consideraciones que ahora se vuelven muy importantes con estos diseños y que se están debatiendo. Pero por supuesto hay otros problemas aparte de ese, pero desde luego hay países que están tomando medidas al respecto. Gracias, Paula. Y quizás, no sé si tenemos tiempo para una pregunta para ti, Bueno, Nicolás. No a veo ver, nada más en el chat, pero hay una pregunta más, que sería la última pregunta. Sí. La leo y sí, decimos quién la responde. Haciendo las veces del abogado del diablo, ¿cuáles serían los puntos en contra de los SMRs y cuáles serían a su vez sus posibles soluciones? Nicolás, es para ti. que me pregunte el abogado del diablo es un montón. A ver si me ayudan. Y bueno, puntos en contra. Yo creo, como decía un profesor que yo tenía en la facultad, que no sé si será cierto o no, pasar del invento a a la innovación requiere que se acepte por el mercado, ¿no? Y hoy por hoy los reactores modulares todavía no arrancaron a ser aceptados por el mercado, es decir, a construirse en masa, digamos. ¿Qué es ese impedimento? Yo creo que hoy por hoy es costo, nada más, porque podrían ser cuestiones técnicas que se resuelven o cuestiones no sé, hablemos de reactores refrigerados por agua, que son los que más se conocen. Eh, eh, y en ese caso podrían haber avanzado. Así que en ese caso creo que por ahora sería el punto en contra. Y las posibles soluciones es quizás tratar de mejorar en esos temas, pero como planteaste vos, Paula, en lograr consensos a nivel de distintos
países. Pero el tema es que también el mundo está cambiando últimamente y cada vez estamos menos globalizados. Entonces, que antes por ahí la solución era que cada uno, no sé, produzca lo que estoy hablando del regulador, ¿no? O sea, ni siquiera de la industria, porque no es algo que conozco demasiado, pero ahora cada vez se parece a algo que es más difícil, ¿no? Como que se van a concentrar esas producciones y va a prevalecer el que lo pueda hacer más barato. Desde el punto de vista regulador, yo, de lo que hablábamos del costo, espero que eso no se traduzca en un costo que afecte la seguridad, o sea, que se puedan mejorar los procesos regulatorios sin afectar la seguridad. Y eso también puede llegar a depender del diseño, que los diseños se vuelvan más seguros y que el regulador esté a la altura de entender eso y de mejorar los procesos de licenciamiento y de regulación. Hay un montón de aristas, me parece, como que resumirlo en unos minutos es muy difícil y tampoco soy un experto en ese tema, pero creo que hoy por hoy hay otras tecnologías que le ganan y todavía la economía de escala en cuestiones de construir un reactor más grande y con más inversión, sí, pero sacándole más energía sigue siendo más redituable. Entonces, hay algún momento que se va a definir si arrancan o no a popularizarse y a construirse en otros países. Entendiendo también que hoy los únicos que están construyendo reactores en todo el mundo son los estados, o sea, son empresas estatales y no privados. Así que hay un montón de aristas, pero bueno, no sé si el abogado del diablo está contento con mi respuesta. No sé si toqué muchas cosas ahí. Y no sé si Ciro quiere aportar algo, pero... tenemos 2 preguntas más. Tenemos unas más. Si queréis pasamos a estas 2 y ya llegaríamos al final del seminario. Sí. Hay una pregunta para ti, Nicolás. ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso de licenciamiento de instalaciones nucleares en ARN? Se me sale en inglés todo el rato. Atendiendo que en caso de Argentina en el proceso se involucran recursos humanos de estas instituciones y también de otras organizaciones de apoyo técnico. Y esta pregunta es muy importante para muchos países, saber cuánta gente se necesita para estas revisiones. Y como mencionaba anteriormente, nosotros en toda la ARN seremos alrededor de 350, sí, más o menos. O sea, abarcando todo, ¿no? O sea, los reactores nucleares de investigación, las instalaciones médicas y todo el resto. Como había mencionado antes, el trabajo matricial, digamos, aplica a varias de esas no a todos, pero todos están incluidos porque también hay personas que hacen tareas no técnicas que son fundamentales para cumplir con las otras. En total en ARN somos 350, en la gerencia de licenciamiento de reactores nucleares que se ocupa casi exclusivamente de seguridad nuclear, seremos alrededor de 50, todos. Que ahí están incluidos reactores de potencia y de investigación y la parte de control, o sea, los inspectores residentes, inspectores, etc. Y las otras áreas que también están incluidas, que forman parte del proceso de licenciamiento, tendrán una cantidad de personas más o menos similar. O sea, hablamos de salvaguardia, seguridad y protección física, que están involucradas dentro del proceso de licenciamiento. No es solo seguridad nuclear y radiológica, la ARN se ocupa de todas las áreas que vimos. En líneas generales, creo que está bien, esa es la respuesta. Muy bien. Y hay otra más, la última, que habla de cómo se evalúa el impacto ambiental antes de la instalación de un SMR. Bueno, en ARN... Okay. Te cuento la nuestra, que rapidito. Nosotros, dentro del proceso de licenciamiento, lo que, si bien se le pide una evaluación primero se hace una evaluación de impacto ambiental en la línea de base, unos años antes de que el reactor empiece a su operación, y después lo que nosotros, dentro de esa evaluación de impacto ambiental, la que nosotros nos ocupa es la radiológica, ¿no? La evaluación del impacto radiológico ambiental, que está definida por una guía, y nosotros creo que también tenemos una norma que son públicas, que las pueden ver en nuestra página, cómo se hace
esa evaluación, dónde se toman los puntos de monitoreo, por cuánto tiempo, en qué sectores, etcétera. Pero en líneas generales es, en el licenciamiento previo, una preparación para una línea de base y luego después se hace el control a partir de la operación. Por ahí espero haberlo respondido bien porque no es mi área, pero hace poco lo estuvimos charlando también para algo del CAREM. Perfecto. Pues muchísimas gracias y justo lo has Mira, hecho. Leo le responde con una frase católica. Dice, Cerramos con la frase en el cerramos chat. con eso, ya está, es perfecto. Perfectamente. Semana Que cierre Santa. Paula. A ver, Paula. Paula, el cierre. Bueno, yo solamente quiero agradecer muchísimo a Nicolás y a Ciro por las presentaciones que han sido súper interesantes, que la experiencia que habéis compartido es muy relevante para muchísimos países que se están preparando para estas tecnologías. Y pues, muchísimas gracias por la conversación, los comentarios en el chat, que han sido también muy interesantes y nos han gustado mucho. Y yo desde aquí les invito a que sigan participando en las próximas actividades del foro. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido Me un sumo placer. también a tus palabras y desde el Comité Técnico Ejecutivo también te agradecemos a vos por la moderación. Me sumo también al agradecimiento a los expositores, a Nicolás, a Ciro, por todas las presentaciones en relación a este tema tan relevante. Y también los invito a todos a continuar con las actividades que realizaremos próximamente en el foro. Muchísimas gracias. Buen Muchas día, gracias adiós. a todos Muchas gracias por la a todos. participación. Gracias. Saludos. Gracias. Hello, gracias. Chao. Chao, Ciro. Ciro, Hello. gracias. Gracias.